Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan afuera? Hola, ¿me escuchan afuera? Sí, profe. Falta uno ahí, ¿eh? Ahí voy. ¿Tiene palo para meterme o no? ¿No? No, no, no. Y vamos a, porque son las N, para los otros aquí. ¿No? 24, semana del 23 de agosto. Bueno, ese va músculo esquelético respiratorio y va cardiovascular. ¿Me escuchan bien ahí afuera? Se escucha. Genial. Bueno, entonces la clase anterior empezamos a ver respiratorio. Podríamos dar práctico la próxima. ¿Cuántos son? 2, 4, 5. No, yo en la clase anterior hice no de todo. Y respiratorio. Puta, contestaba todo perfecto. ¿Eh? Porque abriste mal el cuaderno. No, no, ¿y tenés fecha? Ah, pero biomecánica, estamos acá en fisiología. Hola. No, pero le metiste biomecánica. Bueno, vamos a hacer entonces respiratorio. ¿Está? Muchas gracias. No, no hay, no hay. A ver, gracias. No, a ver, ¿puedes? Dale, saliste por acá o por acá. No, aquí. Bueno, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Viste? ¿Él está dando clase? ¿Está dando clase? No, qué maestra. Ahí voy enseguida, yo termino la clase y voy. ¿Tiene un palo por ahí o no? Bien. Sí, que jugable. Bueno, entonces, distinguimos, vamos a siglas nomás, respiración y ventilación. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Para los que estuvieron en clase. Se tuvo, ¿no? Sí, muy bien.
respiración y ventilación. Dos fenómenos, ¿no? Mire. Espera. Entonces, al distinguir eso, respiración y ventilación como dos fenómenos o como dos situaciones diferentes. Esto lo asociamos, claro, con un problema micro, ¿sí? Y esto con algo que es visible, ¿no? Que son los movimientos respiratorios. Movimientos respiratorios. ¿Sí? Movimientos respiratorios que involucran, ¿no? Algo que vamos a ver hoy, que es el pulmón, el diafragma, ¿sí? Y su relación, ¿no? Su relación con el tronco cerebral, que habíamos dicho, bueno, que se manejaba, que se maneja, digamos, ¿no? Vamos a ver, digamos, esta ventilación, ¿de qué depende? ¿No? Como esta ventilación, ¿de qué depende? Sí, depende, digamos, de fenómenos básicamente de delta de presión. Volvemos otra vez a los fenómenos, ¿no? De diferencia de presión. Entonces, ya estudiamos una unidad funcional de de un órgano, como es el glomérulo, ¿se acuerdan? Que dependía para filtrar si había presión o no. Bueno, acá, ¿no? Yo dependo, ¿no? De, digamos, la presión en la boca o en la vía aérea, ¿no? Y la diferencia que tiene esa presión con el alveolo. Es, es lo final de mi árbol respiratorio. La unidad funcional del aparato, ¿no? Respiratorio, ¿no? Es la unidad del pulmón y, ¿no? Los vasos que están de alguna manera relacionados con esos alveolos. Nosotros, al igual que cualquier órgano está, digamos, imagínense, ultra capacitado para la función que tiene. Nosotros tenemos, qué sé yo, 5 millones de patocitos, pero funcionamos con mucho menos. Todo lo otro lo tenemos como cara, ¿no? Lo tenemos, pero no lo usamos. Acá vamos a estudiar alvéolos que son funcionales y otros que son, ¿no? Silentes. ¿Qué quiere decir una célula o una silente? Quiere decir que no funciona en un momento determinado. ¿Sí? El hecho de estos dos tipos de alvéolos, ¿no? Hablo desde la funcionalidad, no hablo de la ubicación en el pulmón. ¿Sí? La ubicación en el pulmón es otra cosa. El hecho de que yo, de alguna manera, tenga funcionales algunas y silentes lo otro, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? En algún momento yo voy a necesitar poner a trabajar estos silentes. Y ustedes van a conocer de esa forma un fenómeno que lo van a usar muchísimo en la rehabilitación y muchísimo en las terapias respiratorias, que se llama reflutamiento. ¿Sí? ¿Está? Va a haber, digamos, técnicas de respiración, técnicas, ¿no es cierto?, para poner a trabajar estos alvéolos que no están trabajando en una situación determinada. Ustedes están sentados ahí y hay un número de alvéolos que está trabajando en su pulmón, pero hay otros que no. No por eso no se están ventilando, no por eso no se están perfundiendo, ¿no? ¿Está? Pero las diferentes zonas del pulmón, ustedes ven, hay un libro
en la biblioteca que se llama West. Ese libro de West es un libro solamente de fisiología respiratoria, solamente de fisiología respiratoria. ¿Sí? Eso ese libro tiene 3 tomos. Hace mucho lo había dejado el libro en la biblioteca para que lo leyéramos, porque estoy bien listado ese libro acá. Entonces, ese libro es muy importante porque habla solamente de fisiología respiratoria, de 3 tomos. ¿Sí? No es para que se los lean todos, pero tiene un tomo que es muy importante, que es de fisiología respiratoria. Tiene fisiopatología y después fisiología y fisiopatología aplicada a enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar, ¿no es cierto?, el alveolo. O sea, vamos a estudiar una parte de la ventilación. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, pues vamos a borrar esto. El otro día hablábamos de consumo de oxígeno, ¿no? Hablamos de cuánto consumíamos, cómo transportábamos, todo eso después forma parte de una sola clase. Pero bueno, ¿cómo vamos afuera? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No, 50, que no contesta nadie. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bien, Joaquín, bien, Fabricio, bien. Vamos a dibujar entonces el alveolo. ¿Sí? El alveolo. ¿Sí? Hasta que lo dibujamos redondo. Y no borrar todo. A mejor ahí. La cosa de dibujar el redondo va para atrás. Más. Entonces, vamos a comunicarlo al pobre alveolo. Esto entra y sale gas. ¿Cuál es el gas principal que ingresa? Sube, 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 sube. Porque ¿qué respiramos? Respiramos. ¿Cómo se llama? Usted lo dijo recién. ¿Cómo se llama? Aire. Nosotros respiramos aire acá, buceamos con aire, viajamos en los aviones con aire. No hay situaciones en donde usemos solamente oxígeno, porque el oxígeno en realidad es bueno, pero es tóxico, ¿no? Sobre todo a concentración aire. ¿Está? Porque van a ver que de alguna manera eso se llama control de pelotas, porque cuando uno necesita de nuestra vida, la vuelve loca, todo pasa. Vamos a ver por qué porque ganar. Bueno, aire, compuesto por oxígeno y nitrógeno, ¿no? Fundamentalmente. ¿Sí? ¿Cuánto tiene el aire de oxígeno? Bien, 21%. Yo soy el resto, 70 y pico, es esto, ¿ya? Y el resto, lo que se nos ocurre. Gracias. ¿Para qué estaba el nitrógeno? Para que el oxígeno se solubilice. ¿Está? Bueno, entonces, vemos la cosa así. Vemos la cosa así. El alveolo, ¿no? Es como que no es una idea, pero sí es una idea, pero sí es la realidad. Es como si yo llenara de redonditos este pulmón. Miles, millones de alveolos, ¿no? ¿No? Y todos conectados por la vía respiratoria, ¿no?
¿Se comienza dónde la vía respiratoria? ¿En la nariz? ¿Alguien está acá? Sí, perfecto. Las vías vamos a ver cómo trabajan las vías respiratorias. Función de la nariz, porque ahora viene el podido. ¿Cuál es la función de la nariz? Bien, filtrar, calentar. Hasta acá va muy bien. Filtrar, calentar. Es decir, usted va a una terapia de un tipo respirado que no respira por sí mismo. ¿Qué tendría que hacer la máquina? Calentar, filtrar y qué más. Esa es la respiración. Muy bien. Darle humedad. ¿No? Son las tres funciones, es como tiene que entrar el aire que nosotros respiramos. ¿Sí? ¿Y qué diferencia tiene el aire que inspiramos con el aire que nosotros exhalamos? Lo que te hace así en una cuchara, ¿no? Ajá, y eso cómo se llama. Vapor de qué? Vapor de agua. Eso es muy importante, una gran diferencia, porque el aire que le damos al paciente respirado tiene que tener estas condiciones y tiene que... Bueno, entonces, va ingresando el aire. ¿Cómo sigue la vía respiratoria? Bien. Después, ¿dónde? Tráquea, bien. Después, bien. Tac, 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 tac. Bien. La cual vio la... ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces, el aire va a ingresar de acá hasta acá. ¿Por qué? ¿En base a qué? Diferencia de presión. ¿Qué presión? ¿Qué presiones en este caso? Bien, pero ¿qué presiones? ¿Cuáles son las que juegan acá? ¿Qué diferencia de presión hay? ¿Sí? Está bien, pero digo, entre alveolos y nariz, ¿cuál es la presión que hace ingresar el aire? ¿Mm? Claro, y era la presión, claro. ¿No? O sea, la presión atmosférica, la diferencia es uno acá, pero acá. Esto va a ser muy importante porque después vamos a manejar presiones de las vías, presión de la vía aérea, que está expresada en centímetros de agua. Porque no es la que caliento, filtro, humedezco y entre el aire y sabe todo bien. Esto se va complicando, se va súper complicar y se va ultra complicar. Estén atentos. Entonces, entra, sale. Número de Reynolds, ¿hay en algún lugar de acá? ¿Dónde será más fácil? En un trayecto así, recto como de acá, hola, como de acá al baño, o en un trayecto que yo me divido. ¿Dónde hay número? ¿Dónde es más factible el número de Reynolds? Viene un río y hace así, y hace así, y hace así. ¿Tiene mucho número de Reynolds ese río o no tiene número de Reynolds? No. El reino tiene que ver con, yo le expliqué, con el flujo turbulento o laminar. ¿Este es un vaso o es el árbol respiratorio? ¿No? Entonces, si todo va en orden, van como el árbol. El fluido va como... ¿eh? Sí, un factor es la viscosidad. Claro, un factor es la viscosidad. ¿No? Un factor. Pero digo, así. Esto encuentra de pronto
una división, aumenta. Cada división, es distinto que el vascular. Hay por ahí un problema porque hay acá. En cada división el número de reinos aumenta. ¿Tá? Entonces, eso crea una resistencia al flujo que hay. ¿Tá? Pregunta a los alumnos de segundo año de la licenciatura de kinesiología y fisiología de la UNAD. La UAD en quinto. No se escucha, bro. Bueno, ¿escuchan bien? ¿Se escucha Yo bien? lo escucho muy ¿Se entrecortado, digamos. ¿Se escucha bien? Hola, Ahora sí, hola, hola, ¿sí? Resistencia al flujo. ¿Dónde es mayor? ¿Dónde es mayor a veces? ¿Dónde supone usted que es mayor? ¿En la tráquea o acá en los bronquios? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sabe todo? Sí. ¿En esta zona o en esta zona? Los de afuera, ¿qué piensan? ¿Dónde es mayor la resistencia al paso del aire? ¿En la tráquea o en los bronquiolos o en los bronquios puentes? ¿Por qué? No se olviden que el organismo es más inteligente que todo lo que se ha inventado hasta ahora. Por eso estamos vivos. Así que, no, capaz que es o capaz que no es. Pero digo, ¿vio? El organismo es mucho más inteligente 10.000, 1.000.000 de veces más que la inteligencia artificial. Le falta mucho a la IA todavía para llegar a estar en los zapatos a la inteligencia nuestra. El aire llega hasta acá, llega bien. Entonces, de alguna forma se la ingenia para llegar ahí. ¿Qué opinan los de afuera? A ver, ¿dónde hay más resistencia? Tráquea, bronquio puente o bronquiolo. A ver, ¿y por qué? Fíjense que cuando hablamos de capilares, ¿no? ¿Cómo? Claro, claro. A medida que disminuye el diámetro, aumenta la resistencia. Entonces, yo me paro acá y digo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que la resistencia no aumente? Bien, una forma sería bajar el volumen, perfecto. Y el organismo hizo otra cosa. Muy- ¿Cómo? Sí, ajá, sí, claro, ese es el objetivo que tiene. Lo que yo ahora te voy a decir que es el organismo. El organismo que hizo, en vez de poner resistencia total de todo esto, de toda la respiratoria, así R1 más R2 más R3, puso esto, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, ¿qué diferencia entre esto? ¿Cuál es mayor acá? ¿Cuál resistencia total es mayor? Quiero hacerlo razonar un poco, porque después cuando llegue a un paciente, ¿eh? No, este es en 6 en paralelo. Entonces, ¿ah?
Ah, vos me decís son iguales a los circuitos eléctricos. Ah, está bien. Claro. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un árbol vascular de esta forma, en serie, es lo mismo que yo tuviera acá todos los focos en serie. Yo pagaría 10 veces más de boleto. ¿Me entienden? ¿Entienden esto? ¿O no entienden? Esto está 1/R1, entonces la total, si aumenta, es baja. Si aumenta este, se baja. Entonces, fíjense, todo lo que tenemos no está en paralelo. Todo esto está en paralelo. El único libro que habla de todo esto es el mejor libro para estudiar fisiología, pero es complicado porque tiene mucha matemática y mucha biofísica, es Best y Taylor. Best y Taylor. No está acá en la biblioteca. Yo hace 15 años quiero que me lo compren y no está. Igual yo tengo una edición de hace 4 años, no tengo la última, porque la última vale como 300 dólares, no sé cuánto vale, no poco. Les digo esto, porque es muy importante, es decir, el aire va a llegar, ¿no? Va a llegar, se llama bases fisiológicas de la terapéutica médica. Y hay otro que se llama bases fisiología médica. ¿Ves? Es de Panamericano. Trae una hoja así, grande como esta pizarra, de relaciones fisiológicas. Andá. Bueno, listo. ¿Se entendió esto? Entonces, ¿dónde hay menor resistencia al paso del aire? De los puentes para abajo. ¿Se entendió eso? De acá en este sector, que son millones de cañitos, hay menos resistencia. Bueno, ahora hacemos esto. Estamos de acuerdo que entra aire, estamos de acuerdo cómo está compuesto, todo eso. Pero vamos a hacer una unidad funcional, ¿no? Con todos los vasitos acá capilares, ¿no? A la vuelta. Y vamos a inspirar, ¿no? Y expirar. ¿Eh? Y vamos a empezar a ver las propiedades que nosotros tenemos en el suelo. Sobre todo las propiedades que tenemos en el pulmón. ¿Sí? Porque pregunta, ¿no? Pregunta. Si yo inspiro, si yo inspiro, ¿no es cierto? Póngale, toma ahí, toma ahí. Siga, 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 siga. Ah, ve que no puedo más. Bueno, ahora expiro, suéltela ahí. Suéltela ahí. Todo. Siga, 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 suelta, suelta, suelta. Todo. Bien. ¿Por qué no podemos inspirar más y por qué no podemos expirar más? Porque es un sistema saturable. Bien. ¿Qué quiere decir sistema saturable? ¿Qué me quiere decir usted con sistema saturable? ¿Eh? Que tiene un límite. Bien. Este alveolo, como todos los otros millones, se distiende. ¿No? Se distiende. ¿Por qué no se sigue distendiendo? ¿Quién le dice, no, pará? La Un factor. Capacidad elástica. Sí. Hay una cosa que se llama módulo de Hooke, que lo pueden estudiar si quieren. Hooke, módulo de elasticidad, que es aplicable desde la vida a las estructuras biológicas. Todo, todo esto tiene módulo de Hooke en la construcción. Porque aunque uno no lo note, esto se está moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo se está moviendo. Esto es elástico. Tiene su elasticidad. ¿No? Siempre en el mundo de claramente. Uno ve verde ahí, se da el fenómeno de absorción de agua,
evaporación. Yo voy manejando ahí de acá a Uruguay y me imagino la vaca, el metabolismo. Eh, elasticidad. Bien, todas las estructuras biológicas son elásticas. Yo pongo mi mano así. ¿Cómo tiende a ponerse la mano? Pero digo, yo pongo así la mano. La puedo tener todo el tiempo así, o la mano, si yo no la pongo así, ¿cómo tiende a estar? En este momento ahí, por ejemplo, ¿usted cómo la tiene? ¿Usted la tiene así? ¿Usted? Sí. Relajada, pero flexible. Entonces, hay posiciones fisiológicas, ¿no? Hay posiciones que nosotros tenemos en nuestras estructuras cierta memoria. Cosa que en algunas esculturas, por ejemplo, en los lugares de arte, hay materiales con memoria. Nos venden una almohada con memoria. Nos venden un colchón con memoria. Yo me levanto y el colchón recupera su forma normal. ¿Es o no? ¿Sí? Entonces, eso está copiado con estructuras que no tienen memoria. Bueno, entonces nuestro cuerpo todo tiene elasticidad y tiene un módulo biológico y tiene, ¿no es cierto?, memoria de sus estructuras. ¿Sí? La mano en flexión nunca está en extensión, porque la extensión no es una posición fisiológica de la mano. Entonces vamos a ver qué hace este alveolo cuando expira. Porque la pregunta es si el alveolo, cuando yo expiro, se queda como una pasita de uva o como una pasta de higo y las paredes se pliegan. Es decir, si el alveolo hace eso, ¿ah? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Yo expiro, el alveolo hace así, todos los alveolos se quedan así, o el alveolo se queda medio inflado. ¿Se queda inflado? Correcto, se queda inflado. Ahora vamos a ver por qué se queda inflado. Vamos a ver por qué se queda inflado. Vamos a hacer una cuba acá, con líquido, ¿no? Es otra cosita que no es una trampa, pero líquido. Vamos a imaginar que una molécula está al lado de la otra, de agua, ¿sí? Y esto tiene sobre la superficie una tensión superficial, ¿correcto? Bueno, entonces entre una molécula y otra que está al lado hay una fuerza de repulsión y otra de cohesión o atracción. Bien, entonces nosotros acá tenemos, Tata Dios, Darwin, quien sea, nos puso un líquido, ¿no?, que trabaja esa función. ¿Cómo se llama? Surfactante. Bien, el surfactante. Trabaja justamente esto, ¿no? Si yo no tuviera el surfactante, ¿qué pasaría? ¿Por qué? ¿Qué fuerza sería mayor si no tuviera surfactante? La de cohesión y la de repulsión. La de cohesión. ¿Entienden lo que hace el surfactante? ¿No? Es decir, el surfactante lo que hace, digamos, es tratar de disminuir la tensión superficial que hace que esto trabaje de esta forma, ¿no? De esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Entonces, no importa de dónde viene, de qué células viene, ustedes ya lo estudiaron en histología, ¿no? Estudiaron eso. Bueno, esto sería una fuerza que tiende a que, ¿no es cierto?, este alveolo no se colapse, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo al alveolo, miren, al alveolo dentro de una cajita, así.
Entonces, como si yo pusiera un globo dentro de una botella. Y lo inflara el globo dentro de la botella. Imagínense, meto un globo por acá, saco la punta del globo para allá, donde la punta inflo acá adentro, y me queda un espacio entre el globo inflado y la pared. Ese espacio lo tenemos nosotros. ¿Está? Entonces, y es este espacio que está acá. Este espacio que está acá. Entonces, este espacio en nosotros se llama espacio pleural. Nosotros tenemos una cobertura que es de la parte de la pared interna del pulmón, que es la pleura. ¿Cómo se llama? Ustedes estudian anatomía, estudian fisiología. Pleura está contra la pared, parie, ahí está. Y la otra que tenemos cubre el órgano, vamos a hacer cuenta que es el pulmón, ¿cierto? Cubre, digamos, que es la pleura visceral. Entre la visceral y la parietal es el espacio pleural. ¿Mm? Ahora, fíjense qué bueno lo que hace el espacio pleural. Vuelvo a esto, cómo estamos nosotros diseñados, ¿no? En nuestro diseño. Si yo quiero que, que esta bolsita que está acá, que es el alveolo, quede inflado, dentro de ese espacio que no está comunicado con el exterior. Acá vamos a poner algo así, pero vamos a poner una canillita acá, ¿no? Y algo así. Y está cerrado ahora. Está cerrado. Ustedes van a tener pacientes con este espacio abierto y con este espacio cerrado. La mayoría es cerrado. El que va a una terapia intensiva, el tipo tiene puesto un drenaje, ¿no es cierto? Un drenaje, ¿no? A un frasquito, tiene que estar un drenaje bajo agua, ¿no? Entonces, esto está con presión atmosférica. ¿Mm? Y por acá sale, no entra agua para acá, sale el aire para acá, en burbuja, ¿Mm? de un, de un vasito que está con. Pero ahora está cerrado, cerrado, no cerrado, cerrado, esto está cerrado. Si yo quiero que esto permanezca inflado, ¿qué presión debo manejar acá? Te pregunto, ¿negativa o positiva? Porque ese espacio tiene presión. ¿Qué pasa si yo a esta canilla la abro y desde una manguerita, ¿no? Pongo un tubo acá, conecto esta manguerita con esto así, ahí, ¿no? Y le doy aire a esto. ¿Qué pasa si yo le doy aire a este espacio? Aumenta la presión. ¿Se hace? Positivo. ¿Está? ¿Qué pasaría con este globito? ¿Mm? Eso pasa con el pulmón de ninguna manera. No pasa con el pulmón. Con el pulmón pasa lo que yo les decía hace rato. Es decir, está cerrado fisiológicamente. ¿Mm? Si yo hago un neumotórax, es distinto, pero acá no hay patología en fisiología, es uno normal. Vamos al ejemplo. Cerrado acá. Cerrado todo esto. Si yo quiero mantener inflado esto, ya vimos el ejemplo de que entraba aire, ¿cómo tendría que ser la presión? Negativa. Entonces la presión es negativa. Pero, como siempre hay un pero, en algunos momentos de la respiración, la presión es positiva. ¿Se entiende esto? Es decir, nosotros tenemos la respiración, ¿no? Es un ciclo, así como tenemos un ciclo cardíaco, tenemos un ciclo respiratorio.
un ciclo de inspiración y otro ciclo de expiración. Yo inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Entonces, si yo hago un ciclo de presiones pleurales, ¿no? Voy a tener esto o esto, positivo o negativo, ¿no? Si yo quiero inscribir la presión pleural inicial en la inspiración, ¿el ciclo va a ser para abajo o va a ser para arriba? ¿Están de acuerdo? Yo quiero hacer este ciclo sinusoidal que tiene acá. Debajo de esta línea son todos negativos. Y debajo por arriba son todos positivos. Venimos hablando de la presión, venimos hablando de presión negativa y positiva de la presión. Entonces, cuando yo inspire, yo quiero inscribir este ciclo. Algo viejo de la fisiología, algo viejo de la fisiología. Es decir, antes se registraba todo, ahora todo es virtual, pero es importante porque yo tengo que tener el concepto. Yo, ¿por qué les dibujo esto? Yo podía mandarlo a ver un video, pero quiero que lo razonemos todos juntos. Acá hay 46 personas, se fueron 4, hola, se fueron 4, 5, 6, 7, y quedaron 46, y ustedes eran todos. ¿Ve? Yo, este es el espacio pleural. Esta es la curva de presión pleural, ¿no? En la expiración aumentó. ¿Sí? ¿Está? Después va a haber curva de flujo. Después va a haber curva de presión alveolar. ¿Sí? ¿Está? Esta es curva de presión pleural. ¿Sí? ¿Está? Tiempo, valores de velocidad o valores de presión, presión pleural. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no colapsa el alveolo? Sabimos dos cosas importantes por las cuales no colapsa, ¿no? Una, como nombraste primero, la elasticidad. Hablamos de los módulos, todo eso. Segunda cosa, el surfactante. Tercera cosa ahora, la presión pleural. Y ahora vamos a ver otra cosa, ¿no? Vamos a ver otra cosa. Porque esto no es que, este es todo el pulmón, estos son todos los alveolos. Esto representa un alveolo, pero el comportamiento de un alveolo. Pero entre los alveolos, si acá hubiera otro, si acá hubiera otro, si acá hubiera otro, qué sé yo, hay fibras elásticas. Entonces el pulmón tiene una inflación y una deflación. ¿Sí? Una inflación y una deflación. ¿Sí? Una curva de funcionamiento del pulmón. Bueno, se tira, ¿no? ¿No? Va, pum, 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 y vuelve a su forma normal. Sí, nunca colapsa, nunca colapsa, no va a colapsar. ¿Sí? Y aún todavía hay otro factor. Porque aunque uno haga así, hay aire que no sale. ¿Sí? Entonces vamos a ver dos volúmenes que son importantes hoy. Después vamos a ver volúmenes pulmonares, que es una sola clase entera. Y eso es importante que ustedes lo manejen. En el tiempo, y en los litros, los mililitros. Yo respiro así, ¿no?
vengo respirando un volumen determinado. ¿Cómo, cómo, cuál es el volumen mío? El volumen mío se relaciona con el peso. Usted va a llegar a la cama de un paciente que tienen que respirarlo, le van a conectar el respirador y ustedes van a calcular el volumen para que este paciente esté bien. Ese volumen son mililitros por kilo de peso. ¿Ok? Es decir, yo tengo mililitros por kilo de peso. Entre 8 a 12 mililitros le doy por kilo de peso. Un organismo de 100 kilos, ¿no?, me va a dar esta cuenta, ¿no? No es que le voy a poner 800, que depende de la patología, depende de la complejidad natural. Yo tengo que bajar los volúmenes, tienen la forma de bajar la resistencia. Pero, ¿no? Fíjense. ¿Mm? Entonces, con el volumen corriente, yo muevo 500 litros. Ese es el valor del volumen corriente de cualquiera de nosotros. ¿Está esto? ¿Mm? Este es el volumen corriente. Pero resulta que hay un volumen acá abajo, en las curvas de volumen, ¿no? Porque yo puedo venir así, vengo respirando, de pronto hago, y sigo, ¿no? Entonces tengo un volumen de reserva inspiratoria y un volumen de reserva expiratoria. Yo venía respirando bien, estamos todos sentados haciendo la clase, y de pronto hago así. ¿Vieron que uno respira hondo de vez en cuando? Ahora vamos a ver por qué uno respira hondo. No te se acuerda de uno respira hondo porque el pulmón quiere respirar hondo. Y se llama función suspiro. Pero que no, suspiró. Vamos a ver después para qué suspiramos. ¿Qué función tiene sobre la alveola? Por hora, por ciclo horario respiratorio, hay 4, 5, 6 funciones suspiro normales. Si ustedes miran a una persona detenidamente el tiempo, van a ver el inventora que van a ver que de pronto respiramos. Esto lo hacemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una situación con el alveolo de la base. El alveolo del vértice, como tiene poco peso porque está caído. El alveolo del vértice es un alveolo así. En cambio, el alveolo de la base es un alveolo que es chiquitito. Entonces este alveolo se colapsa más, digamos, fácilmente que este alveolo. Entonces para darle más distancia a este alveolo, de vez en cuando respiramos así. Vale, se llama función suspiro. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Todo tiene su sentido. ¿Sí? Entonces, así. Pero, resulta que cuando yo la hacía respirar hondo a ella, hace rato, ¿no? Queda un lugar, ¿no? Por más que uno quiera sacar todo el aire, ¿sí? Quiera sacar todo el aire en la expiración, eh, que no sale. Sí, más o menos como una deseo. Es el último factor que nos hace falta para explicar por qué el alveolo no se colapsa. En realidad, el alveolo no se colapsa, ¿no? Porque tiene ese volumen que hace que se expanda. Y esta es la otra ley de merda que tenemos que aprender, que es la ley de Pascal. Esta es la ley de Pascal de los fluidos, fíjense. Vamos a aprender ley de Pascal para los fluidos que sería aplicable si yo cerrara acá, me tiro un líquido, entonces, ¿qué dice Pascal? Que un fluido hace presión en todas las direcciones, en un envase. Esto dice Pascal, por la ley de fluidos, ¿no?
cosa que no es cierto tampoco, porque la ley de Piaget, ni la de Pascal, ni la del viejo Leibniz, ni la de Mario, todas esas leyes, son leyes que sean totalmente aplicables a estructuras biológicas. Es difícil, hay que hacer mucho traslado matemático, no sé, puedo tratar. Muchas cosas que son de la matemática bastante importantes. Este libro tiene la dificultad que tenía el anterior, ahora casi no tiene mucho, que ahora viene para ver esto. Este era el de entender matemáticas, de entender derivadas, integrales, cosas complejas. Y yo ahora estudié en escuela técnica. En tercero estudiamos filosofía, lo que estudian en el quinto, en las escuelas secundarias. Comuniquemos esto de vuelta. Entonces, este se llama volumen de reserva, ¿no? Volumen o volumen residual. Ese volumen siempre es constante, siempre está adentro del pulmón. Sufre intercambio, pero siempre se queda. Entonces, como que ese volumen lo tiene inflado a este alveolo. Entonces, vamos a repasar. ¿No? ¿Por qué no se colapsa? Porque usted me dice, bueno, pero usted me dijo que en la inspiración la presión pleural es negativa. En la expiración la presión pleural es positiva. ¿No? Es decir, que si yo hago un ciclo acá, ¿no? Bajo, ponerle a -5 y subo a +8 o a 9, ¿no? Entonces, ¿por qué el alveolo no se colapsa? Claro, pero tiene fuerzas elásticas, tiene el volumen residual, tiene un surfactante, tiene muchas fuerzas que se oponen a, ¿no?, esta presión positiva que está acá, que se generó una expiración. Porque la vía aérea también se comporta igual. Tiene presión de ingreso negativa, presión de egreso positiva. ¿Mm? ¿Está? ¿Entienden esto del alveolo? ¿Todos lo entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿No? Genial. Entonces, el asunto de la que hay que acordarse de esto. Esto va a sufrir una perfusión, ¿no?, del alveolo. Yo puedo poner 3 alveolos así, ¿no?, y 3 alveolos así. Entonces, yo voy a poner un alveolo que ingresa, ¿no?, que son capilares, alveolabilidad, ¿no?, de edificio, no, barrera de edificio, no. Este alveolo ingresa aire, pasa a la sangre, a la circulación, se lo lleva la hemoglobina, se lo lleva el disuelto, anda bien el alveolo, ¿no? Anda bien. A él le llega CO2, ¿no?, y él lo tiene que retirar. Él tiene que retirar. Y acá llega aire. ¿Cuánto tiene de CO2 el aire que llega a la alveolo? Yo hago así, ¿cuánto CO2 meto? ¿Cuánto tiene de CO2 el aire inspirado? Pregunta trampo, sí, no, de mierda. No necesita nada. No, no, si viene o no viene, es cuestión suya. Yo no la reto aparte, yo la animo a que siga, ¿entiende? Yo cuando le digo, bueno, ¿qué le parece? Que se equivocó, que la peleo, porque es un abogado en torneo, que aproveche para que la clase se meta un poco más especificada. Está bueno eso. Eh, Está bien lo que dice, que se da cuenta que el CO2 está presente. Está ahí. Es una porción, va a decir, bueno, no está
porque es especial. Pero sí está en el aire estirado. ¿Sí? Está, entonces el CO2 acá tiene una presión normal de 40 en la sangre venosa que quieran ver. ¿Sí? Y es de cero, ¿no es cierto?, en el capilar que se lleva la sangre. Sí. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, y nosotros sacamos la presión de oxígeno de impacto. Y teníamos 760, que supongamos que la presión atmosférica es esa, y dijimos que 21% era oxígeno. Ese 21% es el que impacta acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijimos? Que había la ley de Dalton de las presiones parciales de los gases. Y eso es importante, porque ustedes, digamos, ¿por qué necesitan saber que 21% es la fracción inspirada de oxígeno del aire normal? ¿Por qué necesitan saber? Porque este 21% se va a relacionar con una presión arterial de oxígeno determinada, entre 60 a 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? O sea, ustedes van a obtener una presión en la sangre de oxígeno con esa fracción inspirada de 60 a 80. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Pónganle que llegan a la cama, estoy internado y estoy respirado, que llegan mis alumnos. Que yo estuve alumno allá en el año 2023, llegan dentro y dicen que grave, respiratorio, ustedes quieren saber si yo tengo, ustedes quieren saber si yo tengo un problema acá en la barrera o me están ventilando mal. Miren la importancia que tiene esto. Entonces ustedes como un tipo de criados, son que todavía le preguntan a la enfermera, ¿con qué fracción está inspirada el profesor? Acá hace frío, ¿no? Sí, sí, perdón. ¿Con qué fracción está inspirada? Entonces la enfermera les contesta 21%. Recién vino de cirugía. Entonces ustedes hacen gases, sacan gases, y ven que tengo 40 milímetros de presión arterial de oxígeno. ¿Es normal? No. Yo tengo que llegar a esto o más. Entonces usted, lógicamente, ¿qué piensa que hay que aumentar? Esto, ¿no? Entonces, para aumentar esto, ¿qué hago? El respirador tiene un comando. Puedo aumentar la frecuencia, pero lo que más voy a hacer yo, porque esto es 21% con una mezcla de aire, ¿no? Entonces yo voy a hacer, ¿no es cierto?, aire, oxígeno. Y acá ya tengo para administrarlo a los dos por separado. La bocanada, no. Sí, sí. Cuando te intuban, te pueden dar las dos cosas. No sé a qué te referís con bocanada. Sí, 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 claro, ahora vamos a hacer. Ahora van a ver cómo. Ahora van a ver cómo. Si yo administro, ¿no es cierto?, ponele 1 litro de aire y 1 litro de oxígeno, ¿no? Estoy aumentando partes iguales. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiere decir partes iguales? Quiere decir que yo, ¿no? Que yo, digamos, voy a administrar oxígeno al 50%. Supónganse que ustedes me dan oxígeno ya no al 21, me dan, porque yo estoy hipoventilando, tengo una frecuencia bajísima.
me hicieron estos gases, te quieren que suba rápido. Estoy presentado, mal. Que tengo hipóxico. Y te dicen, no, vamos a darle 50. Comprueban que se va a 70. Yo sigo de 70. Pero me subió eso. Estos son dos cosas importantes. ¿Qué quiere decir? Que acá, que a mí me aumentó los milímetros de mercurio, yo acá estoy bien. No es que tenga un pulmón como el COVID, por ejemplo, que el COVID rompía todo eso, ¿no? Entonces, por más que uno aumente y aumente y aumente y aumente la fracción, la CO2 no aumentaba. La gente tenía la CO2 baja. ¿Me entienden esto? Es decir, el tipo no está hipoventilando como yo, ahí en el contacto. El tipo está con una cosa que se llamaba síndrome de distrés respiratorio de la vida. Un solo rota la membrana, eso es lo que es el COVID. Y usted me dice, no, yo la quiero elevar todavía más a la presión. Entonces lo que hacen es cerrar el aire. ¿Me entiendes? Cerré el aire, entonces el oxígeno aumenta más todavía. Porque el oxígeno se va a un 100%. ¿Eh? No, esto todavía no, todavía no. Mira, el nitrógeno es para hacer soluble, pero lo que yo necesito, yo ahora cerré el aire. Entonces, tengo un mezclador, tanto en las mesas anestéticas, en los respiradores, ¿no? Tuvo 100%, pero no todo es filtro, no todo es, dice, bárbaro, no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder mantener el paciente en un 50%, un 100%, todo el tiempo que yo me dé la gana. Porque esto actúa sobre el surfactante. Entonces, es tóxico para el surfactante y es tóxico para un montón de casos más, como el caso capilar. Pero todo esto, todo esto, todo esto, a medida que yo vaya subiendo la fracción, bajando el aire y dejando el oxígeno solo, ¿no? Me voy a sumar toxicidad, voy a lavar el surfactante y el alveolo va a ser así, ¿no? Entonces vamos a entrar, perdón, perdón. Entonces lo que voy a hacer es, digamos, ponerlos en esta situación. Vamos a hacer este alveolo bien, se llama ser fundido, ¿no? Pero mal ventilado. O sea, no entra aire, ¿está? Y ahora vamos a ver que somos mucho más inteligentes de lo que pensamos, estamos mucho mejor diseñados de lo que nosotros imaginamos. Esto no es un auto que recién tiene, siglo XXI, tiene un tipo de tracción, eso hace 4 millones de años que tengo con tracción. Ustedes también trabajan con la paramecánica, nada más que la paramecánica que hace los posibles que van todo así, no puede hacer así. No díganle a un maquinista que está trabajando que me mete una vez que salía de acá, hacer el otro lugar. Hacer así le digo a la marca, a la pala. No, eso no hace así no vale. ¿Viste? Le digo, ¿y cómo hace tu mano? Hace tipo, laburado con una destreza el tipo impresionante. Los alumnos en esa época se reían. Bueno, entonces, ahora voy a hacer al revés. El capilar, ¿no? El capilar no circula sangre, pero ingresa aire. Entonces, este es normal. Bueno, ahí le me parece todo, pero es normal. Este es anormal, este no funciona. Y este tampoco funciona. ¿Sí? Entonces, acá la sangre llega, pero no se oxigena. Acá el aire llega, pero la sangre no se lleva nada.
porque hay una trombosis asociada en la ficha, ¿no? Entonces, rápidamente la naturaleza pensó algo. ¿Qué puede haber pensado la naturaleza? A ver si no se les ocurre que pensó la naturaleza, porque si no, toda la sangre, ve, la respuesta está más o menos en esto. La sangre, hasta acá, hasta que esto se obstruyó, pasaba igual por todos los alveolos. Los silentes. Pues, perfecto. Supóngase, se activan los silentes. Bien. Pero, ¿qué hacemos con estos alveolos? ¿No? Porque esta sangre es igual a esta. No llega oxígeno. ¿No? Acá es normal, pero acá los dos funcionan un poco, ¿no? Uno porque no entra ahí, el otro porque está tapado el vaso. ¿Saben qué hizo el organismo? Dijo, voy a inventar algo que se llama reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el organismo solito no hace pasar sangre por ahí. ¿Entienden esto? Se llama reflejo de vasoconstricción, porque cierra los vasos, pulmonar hipóxica. Él detectó una presión de oxígeno baja, porque bajó, porque hay una enfermedad. ¿Dónde lo van a ver ustedes? Neumonía, atelexasa, todas las enfermedades que van a hacer con la doctora, pulmonares que tapan el alveolo o con una trombosis pulmonar, que dan las varices, ¿no? Producen. ¿Sí? Entonces, no están bien perfundidos, no están bien ventilados. ¿Sí? El primer efecto de esto, que me voy a dar cuenta, es que no baja baja la presión. Entonces el organismo tiene sensores. Ya los estudiamos la clase pasada, los mencionamos en el hogar. Tiene, sí, cierra cierra los vasos y no permite que, digamos, ¿no? Siga pasando sangre por acá, porque la sangre que pasa por acá, ¿qué hace? Yuntea, así medio en portuñol, en ingleñol más o menos. Yuntea, hace un shunt. Empieza en inglés y se pasa, ¿no? Hace un shunt. Entonces, la sangre pasa y no se oxigena en este alveolo, en este tampoco. Acá directamente no pasa. ¿Mm? En este no hay presiones alveolares normales, de inspiración ni de expiración. De expiración sí, pero de inspiración no. La presión, si acá está cerrado, la presión de oxígeno alveolar, ¿cuánto es? ¿Sí? Cero. Muy bien. ¿Ves? La de CO2 es la venosa, 44. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Porque llega acá, llega la sangre, difunde, pero no puede salir. ¿Mm? Y ya se solucionó. No se perfunde. Y ahora usted va a venir, le va a hacer todo, le va a sacar todos los mocos y todo lo que tiene que hacer, antibióticos, depende de la patología. ¿Mm? Pero esto es muy importante, es decir, eh, lo que es perfusión, lo que es el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿sí? Se detecta que bajó la presión de oxígeno o que aumentó la de CO2. Esto lo detectan receptores, que son varoreceptores. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser varoreceptores? Claro, porque están destinados a sensar presión.
¿Mm? Eso es muy importante, muy importante. Después tenemos receptores que son, ¿no?, centrales. ¿Mm? Y hay diferentes sensibilidades para el oxígeno y para el dióxido. ¿Mm? Unos se detectan más en la parte central y otros se detectan más en la parte, digamos, periférica. ¿Está? ¿Se entiende esto? Claro, siempre pasa por el alveolo, pero no se suficiente. ¿Eh? Puede haber rescate de silente, ¿no?, que muchas enfermedades lo hacen. Y ustedes lo que van a hacer son maniobras de reequilibramiento. Después hay trampas para mantener inflado un alveolo que no se quiere inflar. El alveolo se pone en huelga, se le hace el piso. ¿Qué quiere decir? PIP es PEEP, presión positiva al final de la fiebre. Si usted, por ejemplo, así, el alveolo como hace, así, así, así. Entonces usted de afuera le manda una presión positiva, porque hay muchas formas de respirar. O sea, si usted le manda una presión positiva desde afuera, el alveolo se mantiene distendido. Lo que pasa es que usted, que más lo distienda, menos lo puede salir. Y todo esto tiene un juego artesanal. ¿Sí? Entonces las máquinas, los respiradores tienen un aluminoxidil, un aluminoxidil, que no, los dos. Bueno, él es especialista en aluminoxidil. Pueden respirar todo, preguntar todo lo que se quiera, lo que sea disponible. Arabi es en postura, cuando están en el estado nervioso, cuando están pensando en de postura, que es solo los posturas. Y las otras chicas hacen esto, que en realidad los difíciles es mucho, mucho de teatro, es lo que se hace. Sí. La disminución, esta disminución, claro, se pone en juego todo un sistema, claro, es no darle a estos ventilación, por ejemplo, no ventilar esto, no, claro, no, perdón, no prescindir esto, algunos que no ventilan bien, ¿no?, sino que está cerrado, por ejemplo, poner en juego una mayor frecuencia respiratoria, poner en juego, hay una serie de, digamos, de mecanismos de defensa para de compensación que se ponen en juego. Que no son mucho de esta materia, pero igual lo vamos a ver, porque hay tiempo para ver, vamos adelantados con esto. Yo me adelanto un poco, siempre obviamente basándome en que ustedes se sientan a leer. Esto está muy bien en, en el mestizo. Si ustedes lo quieren leer, está muy bien en el mestizo. Si ustedes lo quieren leer mal, lean el más cortito, porque ganan porque ganan este manual. El manual no es que sea para vago, pero es algo como si se agarraran el rubio y quisieran hacer una comida, ¿no? Entonces está inserción del músculo, irrigación, acción. Pues, el Guyton se ha explicado, hay una serie de cosas que explica el Guyton en el respiratorio. El Mexica es por ahí el más completo, y ahora, y sí, ¿a cuál? Sí, claro, porque el Mexica te cuenta un cuento, en cambio el Guyton te cuenta la experiencia. Y el Guyton lo que tiene es que tiene mucho raterío, tiene cómo se llegó a determinar cosas. Es excelente, ¿no? Porque Guyton hace investigación, Mexica también, Mexica es un estudiante muy bueno.
Y lamentablemente se perdió el mejor libro que había para mí de física, no acá, sino en el mundo, que era el de Fusai, que es un premio Nobel de Fisiología en Argentina. Outside, y, y, y yo lo escribí en el 2001, 2002, en la maestra de minutos en el instituto. Ahora tiene 23 años, y la patita ahora. Pero lo escribí porque es una compilación de muchos libros, no es que yo haga investigación, sino que hicimos eso porque fue un momento de crisis que la facultad no podía comprar, los alumnos no podían comprar y los profesores tampoco, pero ahora también el momento que en esa vez se pagaba, sus padres deben tener más de 40 años, más o menos, tipo, un poquito más, un poco más. Bueno, pregúntenle qué eran los federales. En esa época nos pagaban con dinero que no era legal, pues, como federal. Entonces, uno iba a comprar algo, por ejemplo, y Sebastián valer menos. Así nos pagaron acá el sueldo, porque en esa época la carrera tenía presupuesto provincial. Y cada año era un falso, pues se nos renovaban los cargos a los docentes. Ahora se renuevan por el concurso, acá de 3 años, tres, el concurso, por 7 años, no sé, pero está más jurado, esa parte, y el jurado de alumnos. Pero en esa época nos renovaban cada año, después vino otro decano cada 6 meses, después de cada año, porque eran contratos, éramos contratados. Después en la carrera adquirió otro vuelo, hasta la llegada de medicina, en la carrera que más matriculación tenía en la facultad. Entraba, o sea, ahora me enteré que entraban como 400 ahí. Y ahora los vecinos están, ahora que hice un cambio curricular, han precios de los que ahí no van a hacer 4 meses que vienen. Que viene dos, y después viene uno que el otro año, así que no sé salir para salir. Pero yo empecé con la carrera. Todos los que son productores de ahora son los mismos. Todos, este es el porque no, no, pero hay kinesiólogos que saben, ¿no? Hay kinesiólogos que saben temas específicos, son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Yo tengo un cuerpo docente, digamos, excelente, que creo que venimos juntos desde hace más de 20 años. Entonces ya nos adaptamos en lo que nos enseñamos, en lo que enseñamos. Hemos pasado épocas de la fundación de la carrera, los primeros 4 o 5 años estábamos acá en ustedes conocieron el hospital, ¿conocen el hospital de acá? El piso de Gabriel, era el segundo año, nosotros pintamos las aulas, este, pintamos las aulas, mi mamá nos pasa mi tía porque una ayudaba a pintar el aula, que eso es farmacología en el segundo piso. La vez pasada sí, pues, este, pero estaba bueno, pero después se va a ir a la escuela de condiciones feliz, al segundo piso, pero yo sí lo hice. Ahí estaba reunido al fondo del alma madre, yo no más, fondo del alma. Bueno, ella diseñado para tipo, oh, era diseñado para que eran piezas que había muchas abuelitas. Ah, mira, porque sol llegabas y luego sol, ¿no? Yo estaba en la debería a la izquierda, en las aulas a la, perdón, la derecha, las aulas a la izquierda, y después abajo en la aula más nada, estaba la cantina, digamos, el bar, estaba ahí, y después de todo aula. Y bueno, terminé en el 98, se en el 98, y después en el 99
aquí entre que tengo Fahrenheit 4. De verdad hay un cambio particular. Porque te da actividad por ADP, pero que la ADP tiene que ver mucho más. Porque en las clases se puede agarrar un tema, por ejemplo, como agarré hoy alrededor, pero no hay 20 minutos, eso no estamos trabajando esto. Entonces, esta cuestión de la ADP modifica un poco la forma de enseñar, pero está bueno que ustedes aprendan por definición de forma. Y ustedes ya no, ¿eh? Antes era para la clase práctica personalmente. Ahora, digamos, uno da el estado del tema, como que da también las dudas y como que da la situación del que trabaja con el video y que trabaja con el que está bueno. Acá trabajamos con todo eso, pero bueno, este, de alguna manera agarramos un temita que fue la viola, ¿no? Pero bueno, es mucho más complejo. Este, igual el mundo ahora enseña por ADP el sistema de antes, el sistema mixto. Sí, claro. Vos decís, hoy, por ejemplo, tuviste cuántas clases de diferentes materias. ¿No? Sí, sí. Te cuento por qué lo hicimos así. Antes, hay una cuestión presupuestaria de la facultad, y hay una cuestión de centralizar la actividad. Porque ese día nos encontramos todos, ¿no? Porque nos encontramos todos en el sentido de que yo me encuentro con mis profesores, yo me encuentro con ustedes. En un día también quizás yo también me canso, ¿viste? Pero yo me levanto a las 4 de la mañana y pero bueno, no protesto porque fue por ejemplo, para venir acá ahora haciendo la facultad de seguridad, que se me vive en los 5 kilómetros, pues me pagan. Y bueno, también, esto, tengo que trabajar, perfecto, eso es que no puedo venir 2 veces, porque la facultad tampoco podía pagar los días, porque no era la fecha. Entonces yo digo, estamos todos juntos, y a mí me puede plantear mi tema, se puede plantear, mira, estás cantando, o estás cantando y eso pasó, porque eso se da, nosotros priorizamos, en realidad, ¿qué pasa? Con la pena que ustedes pueden venirme a contar lo peor, no vienen por tal cosa, pero entiendo que yo creo que va a ser y eso va a mucha regla, con temas que después pero digo, hicimos ese día, antes uno daba práctica el lunes, el otro el miércoles, bueno, y no existía como ahora en la video, ahora, yo le digo, después de nos reunimos, después el video, ahora estamos coordinando, por ejemplo, en la otra llamada, ¿sí? con el cambio, con el cambio curricular. Entonces, vos imaginate que ustedes son 120 y entran 200, casi 300 alumnos nuevos, ¿está? Y entran 3 mesas más de examen. Porque yo pensaba que fisiología te daba fisiología 1 o 2 y vos rendías en la 3. Pero no, la evaluación es para cada ítem de la fisiología. ¿Entendés? Entonces tengo que evaluar fisiología 1, 2 parciales, más los 2 parciales de ustedes. Las 2 mesas de ellos, más las 3 de ustedes. ¿Entendés? Uno le puede usar una democracia, pero después cuando ustedes, sin democracia, medicina, bueno, ahora, eh, vos tenés cuánta distancia para que se
todo eso cambió. Mejor para bien o para mal. Yo que les recomiendo estudiar si ustedes no aprueban, no rindan los estudios. Si la materia no es buena para estudiar. No se preparen. Bueno, ustedes